noches. Antes de nada, deciros a todos los que estáis presentes aquí, gracias por venir, porque al fin y al cabo, en esta especie de larguísima persistencia a determinadas cuestiones que el nacionalismo nos ha metido artificialmente en la historia y en cierto modo nos lo quita de la vida, asistir constantemente a actos de todo tipo siempre es un sacrificio. Por lo tanto, yo solo puedo decir gracias a todos los que estáis aquí. Y en primer lugar, gracias a todas las personas anónimas que desde el año 92, cuando se publicó este libro, han trabajado por estas ideas que hemos compartido y que, para bien o para mal, no están representadas como deberían estar representadas por el público y reconocidas. A mí se me amontonan en la cabeza un montón de nombres que no tienen ni siquiera apellidos, son nombres normales de pila, ¿no? Óscar, Marcelino, Marita, etc., ¿no? Miles de nombres que la mayoría no conoce, pero que han hecho posible que hoy haya tres diputados de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña defendiendo lo que defendemos. Por lo tanto, deberíamos agradecer a todas esas personas anónimas que yo estoy convencido de que algún día podré escribir la historia de esta resistencia y poner todas aquellas que me acuerde y que nunca han sido reconocidas, ponerle sus nombres como los soldados desaparecidos en algún combate, pues poner esos nombres para que en algún momento se sientan orgullosos de lo que han hecho. Y en segundo lugar, le quiero dar las gracias a Marita por el lío que le metí en un día y que ella también ha solucionado, y a Alex Vidal Quadras, o Alejo, que nunca sé exactamente cómo llamarle. No tengo problemas. De todas maneras, me parece que a él le importa tres carajos. Es igual. Porque al fin y al cabo ha venido a la representación de este libro aquí exclusivamente para esto, y ahora mismo se va en el puente aéreo. Y una persona ocupada como él, como el diputado en Europa, etcétera, para simplemente presentar un libro que al fin y al cabo ha estado escrito hace 15 o 16 años, parecería que no tendría valor, pero lo tiene. Y en este sentido sí que quiero destacar, porque por encima de las ideas políticas militamos en dos partidos distintos, siempre hemos tenido ideas fundamentales en las que hemos coincidido, que tienen que ver con los fundamentos del ser humano, y otras que son accidentales, que no hemos coincidido, y sin embargo, por encima de esta bazofia que es la política, por encima de lo que es la política, pues al final lo que queda es algo fundamental que en el siglo III antes de Cristo, cuando en aquel siglo glorioso de la Grecia clásica, donde la política lo era todo y acabó por convertirse en demagogia y destrucción, los estoicos, los epicuros, todos aquellos movimientos filosóficos que hicieron de la mirada a la vida una forma distinta de hacer las cosas, aborrecieron la política y se refugiaron en los amigos, ¿no? Pues bueno, en la política también hay gente leal, gente decente y gente que por encima de las ideas y por encima de cualquier cosa son amigos, ¿no? Y como me ocurrió el jueves pasado, el otro en Madrid con Rosa Díez, Alejo ante todo es un amigo mío. Gracias, Alejo. Y finalmente le doy las gracias a la ejecutiva de Ciudadanos y a todos los que veo, bastante gente que también es de UPyD y que está aquí, y que yo estoy orgulloso y agradecido de que estén aquí. Por cierto, también hay gente del PP. No veo ni uno, y te aseguro que los conozco, ni uno del PSC. Quiero partir de una hermosa expresión que hoy ha acuñado Alejo Vidal Quadras. A mí me encantan las hermosas expresiones. Que ha dicho que tendríamos que inventar algún método para llegar a la pasión de la razón. Pascal, como bien conoce Alejo, decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende.
Y la verdad es que conseguir una pasión de la razón es difícil, porque en el fondo la pasión por la razón en sí misma es la razón. El problema es que quienes no tienen, ni quieren, ni buscan las razones del secreto, del misterio del mundo, del universo, y se enclaustran en sus sectarismos mentales, pues bueno, la pasión la llevan a través de los instintos, de los sentimientos y de las pasiones más burdas que le vienen de la biología, ¿no? Y aquí estamos, o sea que me parece que tu frase es muy efectista, pero me temo que será difícil de conseguir. El negacionismo que tú has nombrado es evidente, pero es repetido. Lo que nos está pasando ahora mismo con el manifiesto por la lengua común, hoy mismo Fernando Savater escribe un artículo al respecto y se queja de lo que nos quejábamos y escribíamos nosotros en el 92, 93, exactamente igual. No ha cambiado nada, solo que el nacionalismo ha tenido una máquina de imponer una realidad virtual y una especie de censura que ha impedido que aquello que acontecía en el 92, 93, 94, etc., no haya sido reconocido por... Mirad, os cuento una anécdota. Yo tuve... Bueno, yo no sé si la tuve yo o la tuvo alguien en mi entorno, pero lo cierto es que estuvo ahí, ¿no? Un rato de estos. ¿Y por qué no invitamos, le cursamos una invitación de la presentación del libro a todos los diputados? Oficialmente, a través de una cámara. Y lo hicimos. Bueno, muchísimos me han dicho cosas. Nadie conocía el libro. Es decir, ellos mismos se ponen sus antídotos de lo que no deben leer, escuchar, ni saber, ni conocer. Es que llegan a conocerse sus propias mentiras. Es decir, en el Parlamento de Cataluña, yo no es una vez, ni dos, ni tres, es muchas veces. Al principio ahora ya no, ahora nos vamos conociendo. Que no se podían creer, voy a poner en primera persona para no implicar a terceros, que no se podían creer lo que yo sostenía ideológicamente del mundo de las cosas. No sé qué. Que yo creía que o sea, sus propias categorías sobre las cosas se las inventan y a su vez los que las inventan también se las sirven para tragar, o sea, se crean su propio veneno y además se envenenan con él. Es curioso, cuanto menos es curioso. Pero intento recuperar, quizás por la historia del libro, el contexto. ¿En qué contexto aparece un libro como este? A ver, pensad que hubo un tiempo en donde no se podía hablar nada de esto. Donde hablar de estas ideas era imposible ni siquiera con los amigos. Es curioso. Después me referiré al primer político, que está aquí, a mi derecha, que hizo de estas ideas realmente un motor en la política. Después me referiré. Porque todo esto tiene mucho de nostalgia. Pero yo no me puedo permitir el lujo de tener nostalgia. Yo podría ahora perfectamente remitirme a la nostalgia de una persona como Marita, presidenta de la Asociación por la Tolerancia, que ha estado 13 años al frente de esa asociación y que ha sido el motor de la herejía al nacionalismo de todos estos años. Que ha sido la especie de nave nodriza donde todas las demás cosas se han hecho, y podría ponerme nostálgico, ¿no? Y podría referirme a la nostalgia de un Partido Popular liderado por Vilán Cuadras, que en su momento dobló diputados y cambió el rumbo de la historia. Y también podría recordar la anécdota, si me lo permites, que 2 días después de ganar Aznar las elecciones en el 96, me parece que era, pero con minoría, me encontraba yo con Alejo en su despacho y me decía: Antonio, se la cortaron. Se la cortaron. Y ahí se frustró posiblemente una historia distinta de Cataluña y de España. Porque si Alejo hubiera seguido en política, haciendo lo que él hacía, seguramente el PSC no sería lo que sería, porque el discurso era muy fuerte, en un partido fuerte, como era el PP. Alejo no hubiera cambiado, no era posible,
y posiblemente todo hubiera cambiado. Pero las razones de la política son infinitamente raras y es lo que hay. Y punto. Retorno a lo que yo decía, ¿no? El contexto donde nace el libro. En realidad, los primeros síntomas de que aquí algo empezaba a estar mal fue en 1981 con un manifiesto que todos conocéis ahora, pero que en 1992 no conocía nadie. Así es el nacionalismo. En 1981 se escribió un manifiesto que se titula Por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña, un manifiesto como otro cualquiera de los que han aparecido últimamente, y que acaba, como sabéis, con un tiro en la pierna de Federico Jiménez los Santos y todos sus firmantes primeros intelectuales largándose de Cataluña. Solo hay una persona de ese mundo que precisamente está aquí en esta sala en este momento, que colaboró con ese manifiesto, que es, ¿me permite la persona decirlo? Juan Carlos Torrubia, que está aquí. Levántate, que te vean. Pero aquel manifiesto, desgraciadamente, por el sacrificio que hicieron los que lo llevaron a cabo, no sirvió para nada. Sí, sirvió para algo. Sirvió para que los nacionalistas se armaran en sus razones sentimentales y victimistas para atacar muy fuertemente contra todos los que opinaban así. Y ahí empezaron todas las ideas que se están diciendo ahora a propósito del manifiesto este que hay ahora. Todos los años 80 fueron una especie de rodillo de dictadura silenciosa, como dijo en su momento, perdón, dictadura blanca, como dijo Tarradellas, y dictadura silenciosa, como dijeron otros. Y por lo tanto, aquel manifiesto, en realidad, en el 90, en el 92 no lo conocía nadie en Cataluña, nadie. Cuando nosotros empezamos a hacer aquella resistencia, estábamos absolutamente empezando de cero. En ese contexto nace este libro. Y nace con seudónimo porque en ese momento mataba mucho ETA, en ese momento Terra Lliure está activa, y en ese momento no se podía hablar de esto. Por eso cuando ahora mismo, hay gente que acaba de subirse a este carro y es muy pesimista y cree que no tenemos nada que hacer y todo eso, digo, no os podéis imaginar. Ahora estamos en un hotel de 5 estrellas comparado con el pasado. Ahora podemos hablar. Hay 1000 artículos en la prensa, intelectuales que nos defienden a nosotros con ideas y con razones, como decía el físico. Es decir, comparar aquella época con esta, hemos avanzado muchísimo. Yo creo que estamos ganando la partida. Ya sé que no os lo vais a creer. Pero nos gusta verlo. Yo estoy convencido de que estamos ganando la partida porque la primera victoria de una derrota es darse cuenta del problema, tener conciencia de ese problema y empezar a actuar como tal. Y en este sentido ya somos conscientes. El manifiesto que acaba de salir por una lengua común, a mi modo de ver, es un antes y un después. Ha habido varios manifiestos, pero ninguno acabó conformando una rebelión de la inteligencia, de la razón. Y es la primera vez que lo consiguen. No son 4 gatos, no son 4 desconocidos como cuando nosotros estábamos. Son personas que son reconocidas intelectualmente. Y por mucho que se percinen 4 alabastreros de la ESO como Zapatero, al final las personas de letras, las personas ilustradas como Fernando Savater, por poner un ejemplo significativo, al final se encuentran. Al final gana siempre la inteligencia. Por intentar romper el silencio que había, porque para eso nació este libro, fue su primera idea. Y la única, en cierto modo, aunque después hayan sido otras virtudes las que hayan tenido. Pretendíamos llevar estas ideas fuera de Cataluña. ¿Por qué? Porque le queríamos decir a todos los españoles lo que estaba pasando aquí y era ocultarlo. Es curioso, si en 2008 la ministra de Defensa, en cualquier sitio, de Defensa, se atreve a decir, hace 2 días o 3, se atreve a decir
que esto son cosas de gente que no es catalana, porque si vinieran aquí hubieran vivido, etcétera, una frase de esta, ¿no? Es gente que no sabe, porque no ha vivido en Cataluña. Entonces, si hubiera vivido aquí, seguro que lo sabía, y entonces no sería así, ¿no? Si una persona como esa, una ministra de Defensa, que es catalana, etcétera, todavía hoy se atreve a decir eso, a pesar de lo que es evidente, imaginaos entonces. Pues bueno, en esa caravana, que ya lo conoce bien, y que nos ayudó de cierto modo, me voy a detener en una de tus ayudas. Habíamos ido por todas partes, con la caravana, con la tolerancia y la libertad, y íbamos difundiendo lo que aquí está pasando, lo que aquí estaba pasando. Y me acuerdo que una vez, en el entorno envidiable de un palacio renacentista de Salamanca, donde nos trataron también, en buena medida por tu intercesión, allí estaban las autoridades, la sala llena, y yo estaba dando una conferencia sobre el tema. Y después de haber dado muchas conferencias por toda España, en ese instante, mientras yo hablaba y me miraban raro, me paré y me dije, perdón, joder, si es que no me creen. Si es que no me podían creer lo que le estaba diciendo. Era un contexto que le estaba diciendo, miren, oigan, a sus hijos no les permiten escolarizarlos en castellano. Y se lo explicaba Belén, etcétera, ¿no? Y me miraban así como diciendo, estos son un poco raros, ¿eh? Bueno, tampoco íbamos muy bien vestidos como voy ahora, ¿eh? Todo hay que decir, ¿eh? Y desde entonces siempre he tenido aquella cosa de decir, uy, que es que hay que contextualizar las cosas porque a veces las verdades evidentes no se conforman con la verdad de la época, porque las verdades de las épocas siempre tienen que tener su contexto. Bueno, pues yo creo que ahora este manifiesto que acaba de salir por la lengua común empieza a tener el contexto para ser creído. Porque tiene personas, porque tiene medios de comunicación, porque tiene razones, etcétera, 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 ¿no? Y estas historias repetidas una y otra vez de que esto no es verdad, de que estos son de tal, de que estos son de Madrid, este tipo de cosas, al final acabarán no funcionando. Tanto va el cántaro a la fuente que el lobo, si amenaza siempre que viene, al final no te lo vas a creer, ¿no? Y yo creo en ese sentido, por tanto, soy optimista de que pasará eso. Por tanto, cuando yo escribí este libro, solo quería, mi obsesión era puramente intelectual, os lo juro, solamente intelectual. Decía, no puede ser lo que yo veía, quería transmitirlo a los demás, no puede ser que no vean que nos están tomando el pelo, que nos están quitando derechos a raudales, y estamos aquí como pasmados. Y yo esto era muy de izquierda, como tú sabes. Tenía... Bueno, tranquilo, ¿no? Tenía el concepto de alienación marxista como un concepto intelectualmente, una herramienta intelectual muy interesante para entender lo que nos pasa. Y en eso estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí. Como herramienta. Como herramienta explicaba perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Y todavía funciona. Y en eso estamos. Ciertamente el libro en ese sentido, para mí, ha cumplido con creces esa labor de romper el silencio, porque al fin y al cabo, en la presentación del libro, se constituyó, no porque nosotros quisiéramos, simplemente porque el mundo en aquel momento sacó el domingo siguiente 2 páginas enteras y nos tituló, como no sabíamos quién era el autor, nos tituló como el colectivo Azahara. Y allí empezó toda la historia con 7 personas, algunas de las cuales sobrevive hoy en Ciudadanos, ¿no? En ese aspecto, pues a mi modo de ver como autor del libro, pues me satisface muchísimo porque en cierto modo se ha roto ese silencio, evidentemente no solo por el libro, sino por tantas y tantas voluntades anónimas que han luchado y tantas organizaciones que desde entonces se han hecho y que han culminado con Ciudadanos, ¿no?
Por tanto, en ese aspecto yo estoy muy contento. Y por eso, precisamente, yo nunca quise reeditar este libro. Solo después de muchos años, porque consideraba que tenía su época, su contexto, y que fue el primero, pero después salieron muchísimos, han salido muchísimos, y desde luego muchísimos buenos. Hay muchísimos malos, pero hay muchísimos muy buenos, ¿no? Me parecía ridículo sacar un libro que en un contexto estaba con las patas rotas, reeditarlo. Pero bueno, el editor de SEFA, Gonzalo, que por cierto tenía por nuestras ideas de Ciudadanos, en fin, un cariño especial, se empeñó y yo estoy muy orgulloso de haberlo reeditado, ¿no? El problema es que cuando lo tuve que reeditar y lo tuve que releer, es muy pesado esto de leer un libro que es fatal, de otro no, pero de uno es muy fatal. Me di cuenta que si es que se podía haber escrito ahora, si no ha cambiado nada en realidad. Solo es que ha habido una época en donde mucha gente ha luchado mucho hasta que se empieza a romper esa especie de número elevado a n, vuelvo al físico, que explotan las cosas y tal, y explotó fundamentalmente con Ciudadanos, ¿no? Pues, bueno, en ese aspecto creo que hoy estamos en disposición de ser optimistas a pesar de todo. A pesar de todo. No digo que vayamos ganando, digo que sabemos perfectamente ahora dónde estamos, que hay mucha gente alertada del problema y que a pesar, y me permites, Alejo, y que a pesar de que en el PP habría que regalarle una brújula, porque no saben muy bien por dónde van, con perdón. No te prives, no te prives. Espero que Alejo vaya haciendo la llamadita de turno y les intente iluminar un poco de vez en cuando en estos temas. A nosotros nos hacéis un favor, para que decirlo, porque desde luego en el PP catalán, desde luego, pues, si siguen por este camino, no vamos a tener 3 diputados, sino vamos a tener 6. ¿Qué se merece, no? Yo quería que en este acto se pudiesen hacer preguntas, porque, bueno, siempre estamos hablando aquí desde la mesa y es un rollo, ¿no? Y por otra parte, yo podría estar hablando aquí horas de 1000 cosas y 1000 anécdotas de lo que a mí el libro me ha dado. Pero casi que preferiría que vosotros hicierais preguntas cortitas, y pensar que Alejo se tiene que coger un avión y se tiene que ir. Por tanto, si no os importa, Alejo, ¿hasta qué punto límite tienes? Pues tenemos 26 minutos exactamente. Si os parece, entonces yo cojo, no hablo más y así tenemos oportunidad de hacer preguntas. Si os parece, ¿no? Que yo ya bastante escrito ahí para que encima os dé el rollo, ¿vale?